un desarrollo. Entonces, tres conceptos importantes: ecosistema, complejo dinámico de vegetales, animales y la relación entre todos ellos; biodiversidad, o sea, la diferente gama de especies, tanto vegetales como animales, que viven sobre la Tierra; y la ecología va a ser la encargada de estudiar cómo esta gran diversidad de vegetales, de animales, del medio ambiente, van a relacionarse entre sí en pro del análisis completo de lo que vendría siendo el ecosistema. Entonces, en el ecosistema, que vendría siendo nuestro planeta Tierra, vendría siendo el territorio en donde nosotros nos desarrollamos, donde cumplimos nuestro ciclo vital, podemos entender y encontrar materia prima, materia base, o también denominado recursos naturales. ¿Ya? Estos recursos naturales han sido formados a lo largo de la vida de nuestro planeta Tierra. Muchos de ellos están acumulados bajo capas subterráneas, bajo nivel del mar, y han sido creados, acumulados y, si se puede decir así, guardados de cierta manera a lo largo del desarrollo de nuestro planeta Tierra y de la vida del ser humano en sí. Dentro de estos recursos naturales vamos a encontrar dos grupos: aquellos recursos que son renovables y aquellos recursos que no son renovables. Si pensamos en un recurso renovable, son aquellos que presentan una fuente inagotable que, que puede sostenerse en el tiempo y que de muy difícil forma o de una manera imposible vamos a lograr, eh, ¿cómo se puede decir?, utilizar el 100% de estos recursos. Por ejemplo, si pensamos en recursos naturales renovables, sí o sí vamos a hablar de la energía solar, de la energía entregada por el viento, por las corrientes de viento, y por la energía entregada por las mareas y por la fuerza del movimiento del agua. Por otro lado, tenemos los recursos no renovables, que, como dice la palabra, son aquellos que se van agotando con el tiempo y, dependiendo del grado de utilización o de sobreexplotación, va a llegar cierto punto en donde estos recursos se van a acabar y se van a agotar por completo. Dentro de los recursos naturales no renovables más importantes para nosotros, vamos a encontrar, número uno, el petróleo. Petróleo, un líquido, un hidrocarburo que ha sido concentrado y acumulado en capas subterráneas a lo largo del año y que el ser humano ha ido explotando en pro de generar combustibles para las industrias. ¿Ya? Dentro del petróleo también encontramos derivados: la gasolina, el diésel, el queroseno, la parafina comúnmente conocida, elementos que durante el periodo del desarrollo de la humanidad y de las grandes industrias han sido utilizados de gran manera. Otro, el aluminio. Otro, el gas natural. Gases naturales que también han sido acumulados y concentrados en capas subterráneas y que en relación al pasar del tiempo han sido explotados de gran manera. Y por último, pero no menos importante también, el carbón, ¿cierto? Carbón, también un elemento que nuestro propio planeta Tierra ha ido creando, ha ido acumulando conforme avance el tiempo, pero que va a llegar un momento en que sí o sí se va a agotar. A diferencia de la que es recurso renovable, por ejemplo, la energía solar, energía la cual yo puedo usar a destajo diariamente con un panel solar, 24 horas al día, 365 días del año, y la energía solar va a mantenerse intacta. Lo mismo la energía del viento. Yo puedo usar una especie de maquinaria eólica para aprovechar el empuje del viento y provocar o producir energía eléctrica. Y la energía del viento no se va a agotar nunca. Entonces, si nosotros pensamos en aquellos recursos naturales que son renovables, eh, los grandes países los países más grandes a nivel mundial han pensado en políticas públicas en pro de poder utilizar estos recursos naturales, ya que son más limpios, son más eficientes, son más duraderos, pero existe un gran problema: que para la instauración
o para la utilización individual de recursos naturales renovables o de energías limpias, se requiere una alta inversión económica. Por ejemplo, si hablamos de energías sustentables o energías limpias, vamos a estar aprovechando aquellos recursos naturales que son renovables, ¿cierto? Por ejemplo, si pensamos en la energía del sol, podemos utilizar la radiación solar que es transmitida por los rayos mediante el calor, ¿cierto? Gracias a un panel fotovoltaico, podemos convertir esta energía calorífica, si lo podemos decir así, una energía térmica que se transmite mediante radiación en pro de poder transformarla en energía eléctrica para poder ser utilizada en nuestros hogares. El tema es que para poder costear o para poder adquirir un panel fotovoltaico se necesita una inversión económica relativamente importante. Por otro lado, tenemos la energía hidroeléctrica, ¿cierto? La energía hidroeléctrica se produce gracias a la fuerza de empuje del agua o del mar, llamémoslo así. Entonces, existen ciertas infraestructuras que el hombre construyó, que se denominan presas o represas, las cuales tienen como finalidad poder detener el flujo o caudal natural de algún torrente de agua, un río, un lago, alguna desviación de algún mar, etcétera. ¿Ya? Entonces, la represa lo que hace es generar una puerta a favorecer la acumulación de grandes volúmenes de agua y una vez que esta puerta se va abriendo, el agua ingresa, entra en contacto con estas turbinas generando un movimiento de rotación y este movimiento de rotación hace prender, ¿cierto?, los generadores provocando energía eléctrica. Esta energía eléctrica posteriormente va a ser guardada en estos transformadores que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, las dependencias de Chilectra, que son bastante grandes, que tienen un tamaño súper imponente, y posteriormente va a ser distribuida, ¿cierto?, por la red de cableado público hacia nuestro hogar. El tema, obviamente, que para poder construir una planta hidroeléctrica, obviamente se debe generar una inversión socioeconómica súper importante. Y por último tenemos la energía eólica, energía a la cual nosotros podemos aprovechar gracias a la fuerza del empuje del viento. O sea, nosotros podemos aprovechar el movimiento, ¿cierto? La fuerza de las brisas del viento con esta hélice, la cual va a generar un movimiento de rotación. Esta hélice en su interior, en el centro, tiene también una turbina con un generador eléctrico. Entonces, a medida que la hélice vaya girando, vaya girando, vaya girando, se va acumulando cierto porcentaje o potencial eléctrico, el cual es transmitido posteriormente a un transformador para posteriormente también ser distribuida hasta cada uno de nuestros hogares. Ahora bien, desventajas de las energías sustentables o energías limpias, sí o sí el punto de vista económico. Para poder acceder a ellas debemos generar una inversión. Punto número 2, dependiendo la zona geográfica o dependiendo la época del año, es que podemos aprovechar de mejor forma o de menor forma la energía. Por ejemplo, en meses, por ejemplo, de verano, la energía solar puede ser aprovechada en un 100%, a diferencia en aquellos meses, por ejemplo, otoño, invierno, en donde los días son principalmente nublados o se hace la presencia de lluvias. Ahí la energía o el aprovechamiento de la energía solar disminuye un poco. Si pensamos en la energía hidroeléctrica, cuando existen lluvias muy importantes y existen algunas alteraciones o turbulencias de aquellos cauces o flujos de agua que van en dirección a la planta, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando llueve mucho se nos corta la luz, producto de que la planta hidroeléctrica ya no puede generar la producción de electricidad, porque el agua que va a ingresar a la presa va a estar sucia, puede tener rocas, puede tener árboles, puede tener troncos, ramas, suciedad, la cual si entra a las turbinas puede taparlas o básicamente provocar un desperfecto. Es por eso de que cuando llueve mucho, por ejemplo, en nuestra capital, se generan cortes de luz en pro de poder racionar de la mejor manera posible toda aquella energía eléctrica que fue producida hasta ese momento. Y por otro lado, tenemos la energía eólica, que obviamente, si nosotros pensamos en quizás zonas geográficas más al sur de nuestro país, en donde el clima es un poco más a favor en relación a las corrientes de viento, es que podemos aprovechar de mejor manera este tipo de energía. Y obviamente, aquellas
etapas o épocas del año en donde no existe mucho flujo de viento, esta energía va a ser aprovechada de menor manera. Ahora bien, tanto la energía solar, la energía eólica y la energía hidroeléctrica van a estar explotando o haciendo utilización de todos los recursos renovables, o sea, que por más que yo lo utilice, no los voy a agotar. Entonces, el extractivismo es una palabra que de cierta forma nosotros conocemos. Quizás no bajo esta misma palabra, pero sí hemos hablado sobre la explotación, la sobreexplotación, ¿cierto? La extracción desmesurada de algunos recursos naturales, ¿ya? Entonces, el extractivismo habla de eso, de la explotación desmesurada de la naturaleza, ¿cierto? Un proceso de extracción de estos recursos o de eliminación de estas materias primas de la tierra para o poder venderse o poder ser utilizadas en pro de satisfacer una necesidad específica, ¿ya? Ahora bien, todos los países tenemos sí o sí que de cierta forma explotar aquellos recursos naturales que están en nuestro territorio. Eso favorece al desarrollo económico del país, de la política, y obviamente, eh, si se puede decir, también habla sobre las relaciones de cada país. Por ejemplo, las consecuencias de una gran explotación o una explotación desmesurada de los recursos naturales tiene consecuencias como, por ejemplo, una alta dependencia económica y política de aquellos países compradores. Por ejemplo, eh, es de común, si se puede decir así, conocimiento, que países como Venezuela o como Brasil tienen grandes cantidades de explotación de petróleo. Entonces, países como Chile no cuenta con esa capacidad o la posibilidad de tener una extracción de petróleo en nuestro territorio. Entonces, sí o sí está obligado a comprarle a estos otros países para poder satisfacer las propias necesidades, ¿cierto?, de la industria y del común denominador de la sociedad. Y obviamente, no solamente una dependencia económica y política, sino que también una sobreexplotación de los recursos naturales, sí o sí trae un impacto ambiental irreversible. O sea, una vez que nosotros sobreexplotamos un recurso, lo agotamos por completo, sí o sí vamos a tener un impacto ambiental, el cual no va a poder ser reversible en el tiempo. Por ejemplo, la destrucción de los glaciares, producto del aumento de la temperatura a nivel global. O sea, estos glaciares para poder formarse, para poder llegar a ese nivel de acumulación de hielo, tuvieron que pasar millones y millones de años. Entonces, si ya se están derritiendo, se están destruyendo, es muy difícil, casi imposible, volver atrás, ¿cierto? Ríos destruidos también, producto de la hidroeléctrica. Contemplar de que para poder, ¿cómo se puede decir?, construir una presa, sí o sí se debe alterar y se debe dañar lo que vendría siendo el medio ambiente propiamente tal, un río, un lago, etcétera. Y obviamente, otro ejemplo del impacto ambiental irreversible, la contaminación. Sí o sí, el desarrollo de las industrias, de las grandes industrias a nivel mundial, conlleva a grandes niveles de contaminación. Es por eso también que los grandes países están buscando algunas políticas públicas en pro de utilizar alguna energía alternativa o energías limpias. Hoy en día es muy repetitivo y muy común cada vez más ver la presencia y la llegada a nuestro país de aquellos automóviles con energía eléctrica, automóviles con motor eléctrico, motocicletas eléctricas, bicicletas, triciclos, etcétera. Hoy en día existen hasta los típicos go-scooter que son a base de un motor eléctrico que no contamina, que básicamente es una energía alternativa, pero que también para poder adquirirla se debe generar una inversión económica relativamente importante. Entonces, dentro de un ecosistema, como lo dijimos anteriormente, un ecosistema es la relación que tienen los seres vivos con el medio ambiente no viviente. ¿Ya? Entonces, dentro del ecosistema vamos a encontrar dos grandes grupos que van a formar esta relación. Por un lado se denomina biocenosis y por el otro lado tenemos lo denominado como biotopo. Cuando nosotros hablamos de la biocenosis, hablamos del componente vivo, del componente ecológico. O sea, la parte biológica
que está constituida principalmente por las grandes poblaciones de seres vivos y las relaciones que cada uno vaya a tener individualmente. Seres vivos, llámese plantas, insectos, microorganismos, mamíferos, animales, seres humanos, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos el biotopo, que vendría siendo lo relacionado con la parte constituida por el medio ambiente, por el terreno, por el sustrato y por aquellos factores ambientales. Si hay mucha temperatura, si hace mucho calor en ese territorio, si hace mucho frío, el nivel de energía solar, el nivel de los vientos, de la cantidad de flujo de aire, si son muchas precipitaciones, si llueve mucho, si llueve poco, ¿cierto? La calidad del suelo, si es roca, si es arena, si es grava, si es pasto, etcétera. ¿Ya? Entonces, el ecosistema va a ser la relación entre la biocenosis y el biotopo, o sea, la relación entre los seres vivos y el medio ambiente o territorio que estos seres vivos van a ocupar. Y por último, dentro del desarrollo de una comunidad biológica, dentro del desarrollo de la biocenosis, nosotros vamos a encontrar la denominada cadena trófica o también conocida como cadena alimenticia. Una cadena alimenticia tiene como función poder describir el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad específica. Y en esta cadena o cadena alimenticia, ¿cierto? O cadena trófica, cada una se va a alimentar de la precedente, o sea, de la que viene antes, y se va a convertir en el alimento del siguiente. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la biocenosis, nosotros nos vamos a encontrar una gran biodiversidad de seres vivos, ¿cierto? Diferentes tamaños, diferentes niveles de evolución, ¿ya? En donde sí o sí va a existir un depredador y un animal depredado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de una cadena alimenticia o de una cadena trófica, como usted lo quiera llamar, lo primero que debemos hacer es analizar, contemplar y definir cuál va a ser ¿cómo lo podemos decir? El alimento inicial o el denominado productor. Usted así lo puede encontrar. Lo puede encontrar como alimento inicial o como productor. En este caso, el productor vendría siendo esta planta, ¿ya? Esta planta, cabe destacar que tiene la capacidad de poder generar su propio alimento. No necesita ir a otros seres para adquirir alimento. Gracias a la radiación solar y al proceso de fotosíntesis, una planta es capaz de generar su propia energía y su propio alimento. Entonces, nuestro productor de elementos nutritivos, de primera instancia, va a ser esta planta. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un consumidor primario, este caracol que se va a acercar a la planta, ¿cierto? Se va a alimentar de alguna de estas hojitas y todas estas sustancias nutritivas que contiene la planta ahora van a ser pasados al caracol, ¿ya? Gracias al proceso de nutrición, que lo hablamos en algún momento, su sistema digestivo va a triturar, va ¿cómo se puede decir?, a rescatarle alimentos nutritivos de su alimento que vendría siendo la hojita. Pero ¿qué es lo que pasa? El caracol ya se alimentó de la hojita, siguió su camino y nos encontramos con el consumidor secundario, pajarito, el cual, ¡pum!, se fija en este caracol que puede ser su presa y se alimenta de él. En este momento, el caracol le traspasó sus sustancias nutritivas al pajarito, al consumidor secundario, y asimismo también se traspasaron aquellas sustancias nutritivas de la planta. Listo, el pajarito se comió, se alimentó de este caracol, ¿cierto? Rescató las sustancias nutritivas, siguió su camino y nuevamente nos encontramos con un consumidor terciario. O sea, este zorro, un animal un poquito más desarrollado, ¿cierto? Desde el punto de vista físico, si lo podemos decir así, el cual se va a alimentar de este pájaro. Y se vuelve a repetir la historia. Este pájaro le va a entregar, ¿cierto?, las sustancias nutritivas que adquirió una vez que se alimentó del caracol, ya que el caracol a su vez se alimentó de la planta. ¿Ya? Y una vez que este consumidor terciario, que puede ser un zorro
o perfectamente podría ser un ser humano, cuando este consumidor terciario cumple su ciclo vital y llega al punto de su muerte, se dice que el cadáver, al entrar en contacto con la superficie del suelo, con el sustrato, con la tierra, y posterior al proceso de descomposición del cuerpo, se dice que todas estas moléculas, llámese vitaminas, sustratos, algunos minerales, quedan mezclados o entremezclados con la tierra. Tierra en la cual posteriormente puede volver a nacer una planta, un nuevo producto. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a introducir un consumidor secundario, en este caso, que puede ser otra ave, podemos pensar en un halcón en vez de un pájaro más pequeñito. Entonces, el halcón va a competir directamente con el pájaro, ya que se encuentran en el mismo escalón, si se puede decir así, y los dos van a estar compitiendo por el mismo alimento que vendría siendo el caracol. ¿Ya? Entonces, cuando usted analice una cadena alimenticia, lo primero que debe hacer es fijarse en lo que vendría siendo el productor o el alimento inicial y desde ahí comenzar el desglose de esta cadena. ¿Ya? En este caso aparece lo que vendría siendo el descomponedor, muchas veces no aparece y solamente se hace la diferenciación entre el productor y los diferentes grados de consumidores. Con eso finalizamos la clase en relación al medio ambiente. Destacar el ecosistema como la relación entre los seres vivos, ¿cierto? Y el medio ambiente, el grado de afectación que ha provocado la acción humana, producto de la industrialización, producto de las grandes industrias, conocer la gran diversidad de seres vivos que nosotros podemos encontrar en un medio ambiente eh, específico, entender que dentro de nuestro planeta Tierra podemos encontrar elementos, recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Renovables significa que yo lo puedo utilizar de tal manera en que yo nunca voy a agotar su fuente o su acumulación. Aquel recurso no renovable es aquel que, dependiendo de mi explotación o de mi sobreutilización, va a llegar cierto periodo de tiempo en donde se va a agotar por completo esta reserva. Extractivismo, explotación desmesurada, sin control de aquellos recursos naturales y materias primas, los cuales favorecen a la disminución o al acabo completo de estos recursos naturales. Ecosistema nuevamente, relación entre los seres vivos, biocenosis, relación con el medio ambiente o territorio, biotopo. Estos dos, sus relaciones, ¿cierto?, van a formar lo denominado como ecosistema. Una cadena trófica es aquella donde se analiza el proceso por el cual se transfieren las sustancias nutritivas de un consumidor a otro. Nada más que eso. Finalizamos con esa clase y damos con la siguiente. Entonces, la clase número 5 corresponde a la unidad número 3, en donde se tocan temas relacionados con la química, principalmente con las disoluciones o también las podemos denominar mezclas. ¿Ya? Entonces, si podemos ver la imagen, observamos que encontramos una botella con agua transparente, ¿cierto? Con agua limpia, se le introduce un líquido morado y este de a poquito va mezclándose. Si observamos la imagen del medio, podemos observar de que esta coloración morada ya se esparció de mayor forma, ¿cierto? Pero aún podemos observar, ¿cierto?, el agüita de color transparente. Y por último, ya podemos observar una agua de coloración completamente morada o rosada. Ya no podemos observar, ¿cierto?, la transparencia y podemos decir que obtuvimos una mezcla homogénea. Esto quiere decir que observamos una mezcla en donde no se puede percibir cuáles fueron los elementos constitutivos. Por ejemplo, si observamos la primera botella, fácilmente podemos visualizar que tenemos agua limpia, ¿cierto?, líquido transparente, incoloro, y tenemos la tinta de color rosada. Dos elementos constitutivos para esta mezcla. Pero si vamos a la tercera imagen, solamente nos encontramos con esta agüita de color rosada. Ya no podemos ver el agua transparente y tampoco podemos observar ese porcentaje de tintura o de pintura que se le colocó al agua. Solamente podemos observar una agüita de color morada.
una mezcla homogénea. Lo vamos a explicar más detalladamente ahora. Entonces, los objetivos de la clase que está relacionada con las disoluciones es poder describir algunos conceptos y algunos ejemplos básicos que sí o sí están a la mano de nuestra vida cotidiana y algunas unidades de concentración, o más bien conocer algunos factores que alteran a estas unidades de concentración. Entonces, sí o sí, hay que entender qué es lo que vendría siendo una solución química, una mezcla o también denominada disolución. Una solución química o disolución, como lo dije recién, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se modifican o pierden sus propiedades individuales. O sea, de primera instancia, sí o sí necesitamos dos sustancias para poder mezclar, ¿cierto? Sí o sí necesitamos dos sustancias. Pueden ser más de dos, pueden ser más de dos, pero básicamente sí o sí necesitamos como mínimo dos. Por ejemplo, por un lado tenemos este jugo suco de naranja, en donde si yo abro este sobre, observo su contenido, voy a encontrarme con un polvillo, ¿cierto? Que si yo lo observo detalladamente, me voy a encontrar con unos cristales que son de un tamaño súper ínfimo, que tienen un color naranjo, ¿ya? Y por otro lado, tengo un jarro con agua. Entonces, si yo lo pienso, el jugo en polvo está en un estado sólido. Estos cristales yo los puedo apretar y puedo sentir que se encuentran en un estado sólido. A diferencia que el agua sí o sí está en un estado líquido, ¿cierto? Moldeable, que la puedo beber. Ahora bien, primera instancia, elemento constitutivo 1, jugo en polvo. Elemento constitutivo 2, el agua, transparente, incolora, sin sabor. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tomo este jugo, lo doy vuelta en el jarro y con una cucharita, ¿cierto? Lo agitamos, lo batimos un par de segundos y como resultado obtenemos esta agua de color naranja, la cual si yo la pruebo va a tener sabor a naranja, a esta fruta. Entonces, si yo observo la jarra con jugo, voy a estar observando una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque los elementos constitutivos se modificaron, cambiaron sus propiedades individuales, crearon nuevos puentes y enlaces químicos y dieron resultado a esta disolución. ¿Ya? Entonces, sí o sí, dos elementos constitutivos, el suco, que vendría siendo el elemento que yo quiero disolver, que se denomina soluto, y el agua, que va a ser el elemento que me va a ayudar a disolver el suco, que vendría siendo el disolvente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, toda solución química o disolución presenta como mínimo estos dos componentes. El soluto, que vendría siendo lo mismo que el jugo suco, en este caso ejemplificado con granitos de café, que como dice ahí, no es más que una sustancia a la cual yo quiero desintegrar. El soluto es aquel elemento que yo quiero disolver o desintegrar, nada más que eso. Y por otro lado tengo el solvente. El solvente es una sustancia la cual por lo general siempre se encuentra en estado líquido y es el agua. El agua por lo general es el disolvente universal. Ahora bien, este líquido va a presentar la particularidad de poder disolver a otros elementos, ¿ya? Gracias a las moléculas de hidrógeno que están en nuestra agua, es que podemos abarcar una gran cantidad de moléculas químicas formando nuevos enlaces. Entonces, nuevamente, en el ejemplo, cucharita con estos granos de café, los cuales se encuentran en un estado sólido, taza de agüita caliente, introduzco mi cuchara, ¿cierto? Al vasito, lo agito, le doy una especie de batido y obtengo como resultado nuevamente una mezcla homogénea, ya que no puedo observar los granos de café y tampoco puedo observar esta agüita transparente, ya que me encuentro con un agua de coloración café, la cual tiene un sabor incluso distinto, ¿ya? Entonces, existen diferentes
tipos de mezclas. O sea, nosotros podemos mezclar diferentes, o sea, un sinfín de materiales o de materias primas, de elementos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en esta misma tacita de café, nosotros agregamos el café, un soluto, al agua, solvente, pero también nosotros solemos agregar azúcar. Entonces, el azúcar también tendría un soluto, porque el azúcar también yo la quiero disolver en el agua, en el solvente. Entonces, en este caso, para obtener una tacita de café, nosotros tendríamos tres componentes: dos solutos, un solvente. El café, el azúcar por un lado, y el solvente, el agüita. ¿Ya? Ahora bien, el agua es ¿cómo se puede decir? El solvente universal, ya que tiene la capacidad de poder disolver una gran cantidad de elementos. Dentro de las características más importantes, sí o sí, la presencia, ¿cierto?, de un soluto y un solvente como mínimo, en alguna proporción detectable. Ahora bien, cuando yo realizo una mezcla, posterior a haber mezclado estos elementos, yo no los puedo separar por métodos físicos como, por ejemplo, decantación, filtración o tamizado, ya que desde el punto de vista químico, todas sus partículas formaron nuevos enlaces, nuevos puentes. Entonces, si yo tomo el café, lo mezclo con agüita, lo revuelvo, y una vez que tengo mi taza con café, quiero volver atrás, es imposible. A simple vista, no van a poder distinguirse sus elementos constitutivos, ¿cierto? Como es una mezcla homogénea, yo no puedo observar los elementos constitutivos. Ahora, pensemos en una mezcla heterogénea. La más básica, agua con aceite, ¿ya? O sea, tengo aceite que vendría siendo mi soluto, que el cual yo lo quiero disolver en agua, pero como nosotros, todo, como el común denominador conoce, si yo mezclo agua con aceite, por más que yo agite, por más que yo bata, bla, 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 sí o sí voy a encontrar esta separación entre lo que es el aceite y el agua. Entonces, eso habla de una mezcla heterogénea, ya que yo voy a poder observar, ¿cierto?, los elementos constitutivos en un punto inicial. Por más que yo bata, por más que yo agite, yo dejo mi mezcla ahí y posterior a un periodo de tiempo yo voy a ver que se separa el agua del aceite. Entonces vendría siendo una mezcla heterogénea. Por ejemplo, otro tipo de mezcla: harina, agua, levadura. Tengo dos solutos, levadura, harina, los cuales yo quiero disolver en un solvente, que va a ser el agua, y que me va a dar como resultado una masa que también vendría siendo una mezcla homogénea, porque yo me encuentro, visualizo esta masa, ¿cierto?, de coloración blanquecina, que yo puedo moldear conforme a mis deseos, pero ya no voy a estar observando el polvo de harina, no puedo observar el polvo de la levadura y mucho menos voy a poder observar el agua, ¿cierto? Y por último, únicamente si yo quiero volver atrás esta mezcla y quiero separar sus elementos, esto se puede lograr únicamente mediante algunos métodos como la destilación, la cristalización y la cromatografía. Tres métodos que son utilizados en laboratorios con maquinaria y con el elemento necesario para poder llevar a cabo, y que una vez que se separa tanto el soluto como el solvente, sí o sí se produce una pérdida de un cierto porcentaje, ya sea del soluto o del solvente. Esto quiere decir que si yo separo una mezcla, nunca voy a tener como resultado el mismo porcentaje inicial. Entonces, también existen diferentes tipos de soluciones químicas dependiendo de su concentración. ¿Ya? Encontramos soluciones diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Si pensamos en una solución diluida, básicamente podemos estar pensando en nuestra tacita de té, en donde yo, pum, le doy una cucharada de azúcar y logro diluir por completo el azúcar, ¿cierto? Los granitos de azúcar se disuelven de manera completa en esta agüita. Esto es porque el porcentaje del soluto es mucho menor en relación al porcentaje del solvente. Ahora bien, si yo a esta misma tacita le agrego 2 cucharaditas ahora de azúcar, voy a encontrar que voy a poder diluir por completo nuevamente toda el azúcar dentro de esta taza, pero si yo la pruebo voy a encontrar un sabor mucho más concentrado, mucho más dulce. ¿Por qué?
porque el porcentaje de soluto sigue siendo muy bajo en relación al solvente, pero es un poco mayor. Estaríamos hablando de una solución concentrada. Ahora bien, a este mismo vaso yo le agrego y le agrego y le agrego cucharaditas de azúcar, hasta llegar al punto en donde voy a poder disolver a duras penas o con dificultad todo el contenido de azúcar. Muchas veces este azúcar se deposita en la base de la taza, entonces yo debo agitar, 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 logrando lo que denominada como la saturación del agua, la saturación del disolvente o del solvente. ¿Por qué? Porque si yo le sigo metiendo cucharaditas de azúcar, ya no se va a poder seguir disolviendo. Entonces, en este punto, el porcentaje de soluto es prácticamente igual al porcentaje del disolvente. Esto hace que la solución se sature y significa que ya no voy a poder seguir disolviendo azúcar. Y por último, tengo una solución sobresaturada. Entonces a la misma taza ya no le coloco 3 cucharadas, le coloco 4, pero le coloco cucharaditas de estas soperas de las grandes, para adentro. Sacudo, 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 revuelvo, revuelvo, revuelvo. Me voy a dar cuenta que el azúcar se va a depositar por completo en la base de la taza, ya no se va a seguir disolviendo, pero existe la posibilidad de que si yo le aumento la temperatura al agua, poder favorecer de que este azúcar que se depositó en la base se termine de disolver por completo. Difícilmente se va a disolver por completo y por lo general, cuando nosotros nos excedemos en las cucharaditas de azúcar y nos terminamos esa taza de café o de té, miramos la taza al fondo y encontramos el depósito, ¿cierto?, de los granitos de azúcar en la base. Entonces, una solución sobresaturada es cuando la cantidad de soluto sobrepasa el porcentaje del disolvente. Esto quiere decir que ya el agua no puede seguir disolviendo y es necesario, ¿cómo se puede decir?, otros métodos para favorecer que este azúcar se disuelve, que podría ser un aumento de la temperatura del agua. Entonces, hay una palabra, un término que se denomina solubilidad, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de solubilidad, nos vamos a estar enfocando o hablando principalmente del el soluto, ¿ya? De una característica del soluto, del elemento que yo quiero disolver, ¿ya? O sea, la solubilidad va a ser la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente. O sea, la solubilidad va a depender del elemento que yo quiero disolver, ¿ya? O sea, si el soluto tiene una afinidad con el agua, pum, lo voy a poder disolver de manera fácil. Si el soluto no tiene mucha afinidad con el agua, vamos a tener una mayor dificultad para poder disolver este elemento a una temperatura determinada, porque ahora vamos a ver que la temperatura del solvente o del disolvente, que vendría siendo el agua, también es un factor que contribuye o no a lo que vendría siendo la solubilidad. Y eh, más allá de la temperatura, existen otros factores que también pueden favorecer o pueden afectar lo que vendría siendo la solubilidad. Dentro de los más importantes encontramos temperatura, cantidad y volumen. Eso como son como los más importantes, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la solubilidad, voy a estar hablando de la capacidad o del nivel que tiene mi soluto para poder disolverse, ¿ya? Entonces, como vemos en la imagen, tenemos una cucharadita, ¿cierto?, de este color azul que vendría siendo un polvito. Tenemos el disolvente que vendrían siendo agua. Podemos ver las partículas del disolvente por un lado, las partículas del soluto por el otro. Y una vez que yo hago la mezcla que genera esta disolución, podemos observar que las moléculas o las partículas que conforman estos dos elementos se relacionan de tal manera que forman un nuevo elemento, si lo podemos decir así. Entonces, existen algunos factores que van si se puede decir, a favorecer o a alterar que un elemento se pueda disolver. El primero, la superficie de contacto. Esto habla de que la interacción entre el soluto y el solvente aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto. Esto quiere decir que entre más pulverizado o más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser de disolver. ¿Ya? La solubilidad, como dijimos recién, es la capacidad que tiene el soluto de disolverse en otra llamada disolvente.
O sea, si nosotros observamos estas 3 cucharaditas, podemos encontrar del lado derecho unos cristales de azúcar muy pequeños, en el centro unos cristales mucho más grandes, y en el lado izquierdo encontramos cristales grandes que tienen 3 coloraciones diferentes. Podríamos pensar o homologar que podría ser sal de mar, por ejemplo. Entonces, si yo introduzco la cuchara que está del lado derecho con los cristales bien pequeños en una botella con agua, va a ser mucho más fácil de disolver en comparación que si yo introduzco la cucharadita con los cristales grandes sobre la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el agua va a tener una mayor superficie de contacto en relación a un cubito pequeño. Si yo tengo un cristal pequeño, el agua arrasa de manera más fácil y lo puede disolver de manera más fácil. Ahora bien, si yo tengo un elemento de mayor tamaño, el agua obviamente va a ser capaz de disolverlo, pero va a tener que generar o romper una mayor cantidad de puentes químicos. Básicamente, entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser de disolver. Segundo factor, la agitación. ¿Ya? El agitar este movimiento mecánico que nosotros realizamos, en ese caso en la imagen con una cuchara, va a ayudar para que las capas de la disolución se vayan separando, se vayan entremezclando y favorecer a de que el soluto se pueda disolver dentro del agua y obviamente la formación de algunas nuevas moléculas, producto de que el solvente con el soluto se van a entremezclar de tal manera que sus características iniciales van a modificarse por completo. Entonces, si yo tengo mi agüita caliente y le agrego una cuchara de café, pero no le hago nada, la dejo exactamente en el mismo lugar, no la toco, no la muevo, no le hago nada. Puede que pase un periodo de tiempo, yo me acerque a esta tacita de café y va a haber un porcentaje que sí se va a ver disuelto, pero aún así la mayor cantidad aún se va a mantener depositada en la base de la taza. Entonces, gracias a la agitación, gracias a ese momento, a ese movimiento mecánico, nosotros favorecemos que estas moléculas se vayan mezclando de una manera más rápida y también ayudamos a que el agua pueda romper algunos enlaces o puentes químicos en pro de que podamos formar esta mezcla homogénea que vendría siendo nuestra taza de café. Lo mismo pasa cuando hacemos un jugo. Yo tengo una botella con agua, ¿cierto? Le agrego un jugo en polvo, la tapo y si dejo la botella ahí, todo ese jugo va a descender y se va a depositar en la base. Es por esto que nosotros debemos agitar, debemos batir esta agüita en pro de que este polvito se vaya mezclando con las moléculas de agua para poder formar por último una mezcla homogénea. Tercer factor, la temperatura. Como ya lo dijimos anteriormente, si yo aumento la temperatura, favorezco a que la disolución sea mayor. Al aumentar la temperatura, se favorece de que el movimiento de las partículas o de las moléculas sea mayor y hace que esta misma energía de las partículas sea tanta que favorezca la disolución. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un granito o en un cubito de azúcar, el aumento de temperaturas hace que las partículas al interior de este granito de azúcar se muevan tan rápido, con tanta fuerza, que salgan al exterior, favoreciendo la disolución de este granito de azúcar. En la imagen podemos observar 2 vasitos con agua. Lado izquierdo, un vasito con agua, agua fría. Lado derecho, un vasito con agua caliente. En el interior de estos vasos se virtió bicarbonato, ¿ya? Entonces, podemos observar que en aquel vaso, o sea, en primera instancia, los 2 vasos tienen el mismo nivel de agua, tienen el mismo volumen, solamente se modifica su temperatura. Entonces, en el vasito de agua fría se le introdujeron 2 cucharadas de bicarbonato. El bicarbonato, después de un periodo de tiempo determinado, se depositó en la base del vaso y nosotros podemos observar quizás en la base del vaso una coloración blanca y a su vez podemos observar el agua transparente, o sea que podemos observar a través de este vaso. A diferencia, el agua caliente a él favorece a que las partículas del bicarbonato se muevan más rápido, se favorezca su disolución y es por esto que nosotros podemos observar una agüita con una coloración mucho más blanquecina. Sí o sí podemos observar un depósito en la base, producto de que el agua no ha sido agitada, pero sin ser necesaria este estímulo de agitación, este estímulo mecánico,
aún así se puede llevar a cabo la disolución de gran porcentaje de este bicarbonato. Es por esto que nosotros podemos observar esta agüita de color blanquecina y ya no podemos observar a través del vaso, ya no podemos visualizar a través de él, ¿ya? Entonces, la temperatura, al aumentar el movimiento de las partículas, va a favorecer que la disolución sea más fácil. Y por último, tenemos la presión, ¿ya? La presión principalmente está presente en las bebidas gaseosas, por el gas propiamente tal, y la presión va a influir en una solubilidad principalmente de aquellas bebidas que tienen gas, o aquellos líquidos que tienen gas. Y como dice ahí, es directamente proporcional. Esto quiere decir que si yo agito esta botella, va a haber una mayor producción de burbujas, que vendría siendo el gas contenido dentro de este líquido. Entonces, entre mayor porcentaje o cantidad de gas, va a haber una mayor presión. Es por esto, por ejemplo, que cuando nosotros abrimos una botella de bebida, suena un sonido particular, producto de que la presión de los gases dentro de esta lata son liberados de manera rápida y abrupta. Entonces, a modo de resumen, considerar de esta clase que una solución química es una mezcla de dos o más sustancias en la cual ocurre una vinculación en donde se modifican o se pierden sus propiedades individuales, y esto nos da como resultado una mezcla homogénea. Sí o sí debemos contar como mínimo con dos componentes: un soluto, el elemento que yo quiero disolver, y el solvente, que va a ser el agua o el elemento que me va a ayudar a disolver el soluto. ¿Pueden existir más de uno? Sí, pueden existir más de uno. Eh, en grandes ejemplos, o sea, por ejemplo, la tacita con café, ¿cierto? Que le echamos café y azúcar, la mezcla de la harina, en donde tenemos, ¿cierto? La agüita, el polvo de harina, el polvo de hornear, por ejemplo, cuando hacemos una jalea en nuestra casa, agüita caliente, polvo, lo hacemos enfriar, generamos una nueva mezcla. Cuando cocinamos, mezclamos aceite, sal, agua, diferentes elementos constitutivos, diferentes especies, que dan como resultado una nueva mezcla. Entonces, la mezcla o las soluciones químicas están a la mano de nosotros en nuestras actividades de la vida diaria, ¿ya? Solamente basta con poner un poquito más de atención. Si voy a tomar once y me voy a hacer un pancito con palta, tomo la palta, la muelo, le agrego sal y la mezclo y genero una nueva mezcla homogénea, en donde yo ya no puedo observar, ¿cierto? Los granitos de sal, pero si yo la pruebo, puedo corroborar que esta palta ya cambió o modificó su sabor. Una vez que yo tengo una mezcla, por métodos físicos simples, yo no puedo separar el soluto del solvente. ¿Se puede separar? Sí, netamente con algunos procesos de laboratorio y con maquinaria específica. Una mezcla homogénea es toda aquella en donde yo no puedo visualizar los elementos constitutivos. Dependiendo la cantidad o la concentración de soluto que yo voy a disolver, vamos a estar hablando de una solución diluida, concentrada, saturada. Ejemplos de esto: diluida, agüita con café; concentrada, agüita con doble cucharada de azúcar; una solución saturada, la típica bebida isotónica, Gatorade, Powerade, en donde tienen grandes cantidades de iones, potasio, cloro, sodio. Entonces, estos están en una concentración relativamente alta o similar al líquido. Y por último, solución sobresaturada, quizás la más común y corriente, el agua de mar. Agua la cual tiene un porcentaje salínico sumamente alto. Solubilidad, una característica del soluto que habla de la cantidad máxima que yo puedo disolver en un determinado volumen de líquido, el cual se va a ver afectado por diferentes factores, que vimos que eran cuatro. La solubilidad se va a afectar por cuatro factores: la superficie de contacto, entre más pequeño el soluto, más fácil de disolver; la agitación, entre mayor sea el movimiento de agitación o de, ¿cómo se puede decir? Sí, de movimiento de agitación, voy a favorecer de que la disolución sea más fácil o sea más rápida.
Si yo aumento la temperatura del líquido en el cual yo voy a disolver los elementos, la disolución también va a ser mucho más fácil. Si la temperatura del agua donde yo quiero disolver es muy baja, la disolución va a ser un poquito más difícil. Y la presión hace referencia a aquellas bebidas o aquellos líquidos que van acompañados de gas. ¿Ya? Netamente hablamos de presión cuando existen gases. En este caso, en este ejemplo, entre mayor sea, ¿cómo se puede decir? Las burbujas, entre mayor acumulación de gas hay en el interior de esta botella, va a haber una mayor presión. ¿Ya? Entonces, con eso finalizamos estas dos clases. En primera instancia vimos lo que era el medio ambiente, los cuidados, ¿cierto? Y la acción humana sobre el medio ambiente y el ecosistema. Y en segunda instancia, visualizamos y conocimos lo que era una disolución o una mezcla y vimos algunas características de ellas. Sí o sí necesitamos dos, un soluto, un solvente, las temperaturas, algunos factores que alteran o favorecen la disolución y algunas características propiamente tal de cada una de ellas. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver conceptos relacionados con fuerza y movimiento y también vamos a ir introduciendo de a poco lo que vendrían siendo conceptos relacionados con energías, ¿ya? Vamos a ver energías como por ejemplo energía térmica, la energía química, las energías nucleares, vamos a hacer un pequeño desgloses y dentro de ella nos vamos a detener en lo que es la energía eléctrica y posteriormente vamos a hacer una pequeña descripción de lo que es un circuito eléctrico básico, ya que también es importante que ustedes lo, lo tengan